Hay personas que pasan la vida creyendo que su final será épico, rodeados de balas, corridos y leyendas, pero la realidad casi nunca coopera. Desde el capo que murió cambiándose la cara hasta el dictador que se rindió por una playlist, estos son los 8 capos que creyeron que morirían como leyendas y terminaron de la forma menos épica posible. Quédate hasta el número 1 porque el jefe más polémico del momento también tenía fecha de caducidad. 8. Amado Carrillo Fuentes. Si hablamos de finales que no estaban en el guión, el de Amado Carrillo es extremadamente difícil de superar. El conocido Señor de los Cielos pasó años dominando rutas aéreas y construyendo un poder tan grande que parecía imposible de tocar. Por eso jamás imaginó que su final sería, francamente, ridículo. Cuando la presión estuvo en su punto más alto, Carrillo llegó a una conclusión que suena más a Hollywood que a estrategia criminal. Si cambiaba su rostro, cambiaba su destino. Algo así como la versión narco de Contracara. Así que decidió someterse a una cirugía estética para borrarse del mapa y convertirse, literalmente, en otra persona. El plan parecía brillante, pero spoiler, no lo era. El capo de Netflix terminó muriendo anestesiado en una mesa de operaciones mientras intentaba cambiarse la cara. No cayó en una balacera ni hubo una escena épica. Solo una idea inspirada más en el cine que en la realidad y un final tan absurdo que convirtió al hombre que controló el cielo en alguien que no logró sobrevivir ni a su propio plan. Y si crees que este es el punto más irónico de la lista, el número 7 cayó después de varios días escuchando la misma canción a todo volumen. Literalmente. 7. Manuel Noriega. Imagínate ser un dictador acusado de narcotráfico, con uniforme militar, gafas oscuras, ejército propio y terminar rindiéndote porque te ponen rock día y noche. Y no es broma. Cuando Estados Unidos invadió Panamá en 1989, el militar y dictador Manuel Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica del Vaticano, convencido de que todavía podía resistir. Y entonces, los soldados estadounidenses pusieron en marcha la operación más ridícula de la lista, algo que nadie habría imaginado como arma de guerra. Rodearon el edificio y empezaron a reproducir música sin parar. Durante días, en el lugar se escucharon guitarras eléctricas, baterías estruendosas y canciones repetidas una y otra vez. Ruido constante diseñado para desgastarlo psicológicamente, y funcionó. Finalmente, el hombre que gobernó con puño de hierro terminó entregándose no por falta de balas, sino por exceso de decibeles. Y si creías que perder contra una playlist ya era inesperado, espera a ver cómo terminó la mujer más temida del negocio. 6. Griselda Blanco. Griselda Blanco no empezó como reina. Empezó en la pobreza en Colombia y terminó construyendo un imperio que cruzó fronteras y dejó ríos de dinero y sangre desde Medellín hasta Estados Unidos. Cada mes movía alrededor de $80 millones, más de lo que facturan muchas empresas legales. Años después, incluso tendría su propia serie, protagonizada por Sofía Vergara, derrochando glamour, drama y tensión. Pero el final real fue mucho menos producido. El día que murió, Griselda no estaba en una reunión secreta ni en una persecución espectacular. Estaba haciendo mercado en pleno día en Medellín como cualquier otra persona. Y fue ahí, afuera de una carnicería, donde sucedió lo inesperado. Un hombre se le acercó y le disparó. En el final de La Viuda Negra no hubo guerra, ni helicópteros, ni persecuciones. Griselda Blanco cayó después de hacer el mandado, en plena calle y a la vista de todos. Y si crees que este es el punto más irónico de la lista, espera a ver cómo fue el fin del criminal más famoso de la historia. 5. Pablo Escobar. Si alguien parecía destinado a un final épico, ese era Pablo Escobar. Sí, estamos hablando del tipo que tiene series, películas, documentales y capítulos enteros en libros de historia. El nombre que convirtió el narcotráfico en fenómeno global y que puso bombas, derribó aviones y le declaró la guerra a todo un país. Pablo Escobar no fue solo un capo. Es, sin duda, un personaje histórico. Y por eso su historia parecía diseñada para terminar con una guerra monumental, helicópteros sobrevolando Medellín y una última escena en cámara lenta. Pero la realidad no estaba interesada en el espectáculo.
En 1993, cuando todo empezó a venirse abajo, Escobar ya no era una leyenda invencible. Era simplemente un hombre escondido que cambiaba de casa constantemente y medía cada movimiento. Y al final, lo que lo expuso no fue un ejército rival ni una traición de película. Fue algo mucho más simple, algo que cualquiera de nosotros haría. Quiso hablar con su hijo y se quedó unos minutos de más en la línea. El narco que aterrorizó a un país entero hizo una llamada familiar, y eso fue suficiente para que la Policía Nacional de Colombia lo localizara y lo abatiera mientras intentaba escapar como gato por los tejados. Hasta ahora solo vimos capos que murieron, pero el siguiente hizo algo mucho peor. 4. Carlos Leder. Carlos Leder pasó años convencido de que estaba destinado a ser una leyenda. Y, para ser justos, tenía con qué creérselo. Fue uno de los fundadores del Cártel de Medellín, socio de Pablo Escobar, y uno de los más radicales cuando se hablaba de poder, ideología y guerra contra el sistema. El tipo no solo traficaba, predicaba. Tenía el aire de alguien que ya había imaginado su final, uno glorioso, con corridos, documentales y tal vez una emboscada que lo convirtiera en mito. Y todo ese sueño funcionó, hasta que dejó de convenirle. Porque cuando las cosas se pusieron feas, el cofundador del cártel más poderoso de Colombia hizo algo de lo que Pablo Escobar estaría realmente avergonzado. Declaró contra antiguos socios y entregó información con lujo de detalle. El hombre que hablaba de revolución terminó sentado frente al mismo sistema que juraba destruir, ayudándolo. No hubo balas ni persecuciones, solo micrófonos, expedientes y declaraciones, y en ese mundo eso pesa más que cualquier disparo. El siguiente jefe de jefes no murió, y ese fue su verdadero final. 3. Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, siempre pareció convencido de que para él la imaginación no tenía límites. El 19 de enero de 2001 se escapó de una prisión de máxima seguridad escondido en un carrito de lavandería. Y por si eso no fuera suficiente años después, volvió a hacerlo por un túnel de más de 1 kilómetro, construido debajo de su propia celda. Con semejante historial, cualquiera habría apostado a que su final sería espectacular. Algo con disparos, fuerzas especiales entrando por el techo y una última escena en cámara lenta mirando al horizonte. Sin duda, el Chapo parecía diseñado para un final con explosiones, pero no. Después de humillar al sistema penitenciario 2 veces, su historia terminó de la forma menos emocionante posible. En 2016 fue capturado y un año más tarde extraditado a Estados Unidos, donde terminó condenado sin posibilidad de fuga. Esta vez no hubo túnel secreto ni carrito milagroso. Hubo juicio, sentencia y una celda donde no controla ni la luz que se enciende ni la puerta que se abre. El hombre que hizo del escape su identidad terminó atrapado para siempre. Y si crees que terminar así es poco épico, el siguiente pensó que si iba a caer, al menos lo haría de forma legendaria. Spoiler, el gobierno tenía otros planes. 2. Arturo Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva no era un narco cualquiera. Durante años fue uno de los hombres más poderosos del crimen organizado en México. Fundador del cártel que llevaba su apellido, exaliado del cártel de Sinaloa y pieza clave en una de las guerras más sangrientas del país. Y no era de los que se escondían. Si iba a caer, lo haría haciendo ruido, mucho ruido. Se hacía llamar el jefe de jefes, y con ese apodo uno esperaba algo grande, dramático y legendario. Pero a veces la realidad no respeta el apodo. Cuando la Marina Mexicana lo rodeó en 2009 en un complejo de departamentos en Cuernavaca, no intentó negociar, respondió con granadas y disparó durante horas. Por un momento, parecía que sí tendría ese final de película que su nombre prometía, pero después de todo el fuego cruzado, la historia se simplificó, porque lo que realmente quedó no fueron las granadas, fue la foto. El jefe de jefes terminó protagonizando la imagen menos épica posible. En el suelo, rodeado de fajos de billetes y un comunicado oficial confirmando su caída. El apodo prometía leyenda. La realidad entregó evidencia. Hasta ahora creías que ya habíamos visto todos los finales posibles, pero todavía falta el jefe más polémico del momento. 1. El Mencho.
Durante años, cada vez que caía un capo, alguien decía lo mismo. Sí, pero al que nunca van a agarrar es al Mencho. Y no lo decían por exagerar. Nemesio Oseguera Cervantes no dirigía un grupo pequeño, dirigía el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del continente. Un cartel con presencia internacional, miles de hombres armados y una maquinaria que movía toneladas de droga y millones de dólares cada semana. Y su líder era el que siempre parecía quedarse para el final. Cuando por fin lo localizaron en la Sierra de Jalisco, todo indicaba que ahora sí venía la escena que su reputación prometía, con helicópteros, fuerzas especiales, lanzacohetes y fuego cruzado. Y lo hubo. El enfrentamiento fue intenso. El líder del cártel resultó herido durante el operativo y fue trasladado en helicóptero hacia una instalación militar, pero no llegó con vida. Después de años siendo el capo que nunca iba a caer, su historia no terminó con una captura espectacular ni con una frase desafiante ante las cámaras. Terminó en un comunicado oficial, sin corrido final, sin escena postcréditos y sin segunda temporada. Estos 8 capos nos dejan una moraleja. Sí, ya sé, moraleja y narcos en la misma frase suena extraño, pero aquí va. Nadie termina como cree que va a terminar. ¿A ti cuál de estos finales te pareció más irónico? Y si este video te gustó, espera a ver el siguiente. Haz clic aquí.